benvinguts en nom de la càtedra Lingua Walk, el multilingüisme. Com sabeu, anem fent un cicle de conferències. Si us n'heu assabentat realment de casualitat, deixeu-nos l'adreça electrònica i us incorporarem a les properes convocatòries. Abans de finals d'aquest mes tornem a reunir-nos. I avui tenim en David Lasagabastre amb nosaltres, que és un professor basc del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, que ja va bé, que de vegades sempre som, diguéssim, del ram específic de la llengua en qüestió, i ell, potser amb aquesta formació, s'ha encaminat cap a l'estudi del multilingüisme en els centres, diferents aspectes del multilingüisme. Avui ens en parlarà justament dels treballs més recents, i per altra banda crec que no és casualitat que sigui vicerector de Relacions Internacionals gràcies a això. El David, doncs, per acabar de rodonir el tema, ens vam conèixer en un poble no de mala mort, però sí al centre de Suècia, doncs cadascú explicant aspectes de la nostra realitat, i estem molt contents que hagi vingut aquí. Hi ha algú que no entén el basc? Bueno, te dejamos hablar con castellano. Bueno, muchas gracias, Miquel, y bueno, en primer lugar agradecer a la cátedra Lingua UOC que, bueno, pues la posibilidad de volver a Barcelona, que siempre es un placer, y más si es para hablar del multilingüismo, pues que, bueno, es una cuestión que está muy en boga y que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y por supuesto agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí con un día tan estupendo. Bueno, la presentación va a constar de 6 apartados. En la introducción voy a comenzar un poco por el macrocontexto. Voy a partir un poco del marco europeo para entrar a continuación en el microcontexto y concretamente en el sistema educativo vasco, que es el que naturalmente yo mejor conozco. Cuando se habla de multilingüismo y viniendo de una comunidad bilingüe, pues la tercera lengua sería la lengua extranjera la que daría ese paso a multilingüismo, ¿no? Y me voy a centrar en 2 cuestiones bueno, que están también que están en el candelero y que tienen que ver con el aprendizaje temprano de la lengua extranjera y con el AICLE, el acrónimo de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Esas son las 2 cuestiones que voy a tratar. Y luego una tercera que a mí personalmente me interesa mucho y que tiene que ver con el aspecto afectivo, sería el de las actitudes lingüísticas, la presencia de diferentes lenguas y qué ocurre con las actitudes que muestran los alumnos, para, bueno, finalmente llegar a una serie de conclusiones, o de reflexiones, tal vez sería mejor la palabra. Comienzo, por tanto, con lo que es el macrocontexto. Bueno, el fomento del multilingüismo es una apuesta muy clara de la Unión Europea. Y bueno, durante la última década, durante los años 90 del siglo XX, era una apuesta que hacía referencia sobre todo a las lenguas extranjeras, pero esta primera década, comienzo del siglo XXI, digamos que ha habido un cambio y hay una política de lingüística inclusiva, donde también aparecen a citarse en muchos documentos y a prestar mayor atención a las lenguas minoritarias. No sé, el término siempre también es un poco, pero bueno, para hacerlo rápido nos entendemos, lenguas minoritarias y también las lenguas habladas por esa creciente parte de población inmigrante que está llegando al Estado, ¿no? Hoy mismo a la tarde he oído en la noticia que en 10 años ha subido un 700% la presencia de población de origen inmigrante en los últimos 10 años. Bueno, como probablemente conozcáis todos, la Unión Europea puso en marcha un grupo de alto nivel sobre multilingüismo, un grupo que está conformado por expertos en el ámbito del multilingüismo, con la idea un poco de que apoyen, que asesoren, pero sobre todo que aporten ideas y que formulen recomendaciones, qué se puede hacer para realmente impulsar ese multilingüismo. Este grupo señala que, bueno, que ese objetivo es factible, pero que hay que tener en cuenta
que hay que ser realistas, que el número de lenguas que se pueden incluir tiene que ser limitado, porque hay una serie de factores que estos mismos factores nos limitan la presencia de lenguas, ¿no? Ellos hacen referencia a la calidad del aprendizaje, a la velocidad del mismo y a una cuestión que no es baladí, que es el costo. Hay que formar al profesorado y si queremos realmente poner en marcha un sistema multilingüe, pues el profesorado también debe serlo. Una cuestión de la que nos alegramos mucho todos es que le dan muchísima importancia a la investigación. Esto sabemos que no siempre ha sido así, Muchas veces hay movimientos, se ponen en marcha acciones sin partir o sin estar sustentadas en datos empíricos, digamos. Este grupo de alto nivel hace una serie de sugerencias. Yo me voy a centrar solo en 3, porque son las 3 a las que me voy a referir en esta presentación. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de que los ciudadanos sean conscientes de la importancia del multilingüismo. Es decir, que la ciudadanía no lo vea como algo que se le ha ocurrido a un grupo de gerifaltes europeos, que queda muy bien, y que deciden, bueno, tenemos que ser multilingües. Esta gente, este grupo de expertos, lo que dice es que hay que borrar esa idea, que no aparezca como un hobby ideológico, la idea de un grupo reducido de personas, y que hay que hacer que la gente tiene que ser consciente realmente de que esto supone un beneficio individual, pero no solo individual, reporta beneficios sociales. Entonces, ellos abogan por la puesta en marcha de campañas de información. Y entonces, por ejemplo, las charlas que está llevando a cabo la cátedra Linguamont UOC, pues entrarían dentro de estas campañas de información. Un segundo factor que ellos consideran fundamental es la motivación. De hecho, consideran que debería ser el objetivo número 1 de la escuela, fomentar la motivación y el interés. Para ello, plantean que es muy importante poner en marcha nuevas estrategias, nuevos recursos, y de manera que el aprendizaje de lenguas extranjeras sea algo placentero y sobre todo exitoso, y que no sea, como ocurre en demasiadas ocasiones, algo frustrante y muchas veces conducente al fracaso. Como bien conocemos, todos tenemos experiencias y conocemos a personas que se encuentran en esa situación. Y una tercera sugerencia de la que nos congratulamos es que también le dan mucha importancia al mantenimiento, no solo al mantenimiento, sino al desarrollo de lenguas minoritarias. En el sentido de que ellos apuntan que es muy importante diseminar los ejemplos de las acciones que se están poniendo, que están ya en marcha en las diferentes comunidades bilingües europeas, de manera que esos ejemplos deberían de servir de modelos a otras comunidades. Estas son un poco las 3 cuestiones que voy a tratar de abordar. Obviamente desde mi contexto, desde los estudios, voy a hacer referencia sucintamente a una serie de estudios, para partir un poco de datos. Antes de continuar, sí me gustaría aclarar una cuestión en relación con el término multilingüismo. La Comisión Europea, cuando habla de multilingüismo, se refiere única y exclusivamente a la capacidad de desenvolverse en más de una lengua. La definición de multilingüismo puede ser más restrictiva o más laxa. En mi opinión, esa definición es muy laxa. Yo soy más partidario de una definición más restrictiva. Una definición en la que el multilingüismo vendría a ser la capacidad de desenvolverse en más de 2 lenguas, de manera que se distinga entre lo que es bilingüismo y lo que es multilingüismo. Este es el caso de las comunidades bilingües, es el caso de Cataluña, es el caso de Euskadi. Tenemos 2 lenguas oficiales, cada vez tiene mayor presencia el inglés, por lo tanto hablar de multilingüismo, esos son casos que en mi opinión sí que reflejan lo que es el multilingüismo. Yo en muchas ocasiones leo literatura, hablan de multilingüismo y me cuesta un rato, y al final llegas a mitad del artículo y dices, pero si está hablando de 2 lenguas y de una de ellas extranjera y presencia solo en el colegio. Para mí esa es una definición laxa del término multilingüismo. Bueno, como todos bien sabemos, cuando varias lenguas coexisten en el ámbito educativo y en cualquiera, pero en este caso yo me voy a centrar en el ámbito educativo, surgen las tensiones, surge la fricción lingüística, podríamos decir. Yo me voy a centrar
en el multilingüismo, pero prestando especial atención a la lengua extranjera, porque eso es lo que nos da en realidad el salto de un sistema bilingüe a uno multilingüe. Por eso decía que voy a abarcar esto desde una doble vertiente: el aprendizaje simplemente como asignatura desde edades tempranas y el aprendizaje como de la utilización del inglés como lengua vehicular. Como decía, porque esto nos marca realmente la transición. Hablando antes con Miquel, me comentaba que hace una conferencia que hubo hace unos días de Albert Costa, también hacía referencia a esas diferencias entre los diferentes procesos cognitivos que tienen lugar. Era más de un enfoque neuropsicológico, ¿no? Las diferencias entre los hablantes monolingües y bilingües. También hay estudios que demuestran que hay diferencias entre los bilingües y los multilingües, trilingües, cuatrilingües, etc. Es decir, que hay diferencias de procesos, en los procesos cognitivos. Hay dos volúmenes, ahí he puesto las citas. El de Jessica De Angelis es un volumen muy reciente en Multilingual Matters que se titula Third or Additional Language Learning, y es un volumen muy interesante en mi opinión, porque suscita muchas cuestiones en este sentido, en esa diferencia entre lo que es bilingüismo y el que habla 3 o más lenguas. Antes de pasar a la siguiente sección, ya de centrarme en el contexto vasco concretamente, quería hacer una referencia también al conocimiento de lenguas extranjeras en el Estado. Como todos sabemos, bueno, en los diferentes estudios que lleva a cabo la Comisión Europea, los conocidos como eurobarómetros, pues digamos que los ciudadanos españoles no salen muy bien en la foto. De hecho, en el último estudio, cuando se les preguntaba si eran capaces de utilizar de una conversación una lengua diferente de la materna, los españoles ocupaban la posición 22 de 27 países. Esto quiere decir que por detrás estaban únicamente pues, Italia y, curiosamente, el signo de los tiempos, Reino Unido o Irlanda, ¿no? Los que tienen la lengua hegemónica en la actualidad como lengua oficial. Pero el dato que más llama la atención, un 56% de la población es incapaz de mantener una conversación en una lengua que no sea la materna. Y esa cifra es, iba a decir escalofriante, para mí es escalofriante. Bueno, por lo tanto, hay una necesidad perentoria de llevar a cabo, de analizar qué es lo que está ocurriendo en las comunidades bilingües, simple y llanamente porque es donde más iniciativas hay en este campo, porque llevamos décadas con esta preocupación y, bueno, hay un caldo de cultivo, hay experiencias en marcha y es importante tenerlas en cuenta. Por eso yo me voy a referir a estos estudios en el sistema educativo vasco. Últimamente, yo no sé, estoy un poco sorprendido, pero en muchos documentos europeos veo ese reconocimiento de los logros que se están consiguiendo. Sobre todo, hacen mucha referencia a algo que en documentos, y me corregiréis si no, pero que hace 10 años no aparecía, no se ha apuntado. Se hace mucha referencia a la importancia, a los objetivos que se han logrado en la revitalización de lenguas minoritarias. Un caso de esto sería naturalmente el euskera. Y cómo no, como en todos los casos de revitalización, pues el sistema educativo es un poco la piedra angular, juega un papel fundamental. Hasta el punto de que desde la Comisión Europea lo que se plantea es que los contextos bilingües son verdaderos laboratorios lingüísticos que hay que estudiar, porque de ellos se puede aprender para promover ese multilingüismo por el que abogan. Se alaban los programas de inmersión, de formación del profesorado, la experiencia que hay en contextos como el vasco, el catalán y en otros muchos. Centrándome ya en el modelo educativo vasco y muy brevemente, porque probablemente conozcáis, hay 3 modelos lingüísticos. El primero es el modelo A. El modelo A es un modelo en el que el español es la lengua de instrucción. Todas las asignaturas se imparten en castellano y el euskera tan solo tiene presencia como asignatura. Lo habitual suele ser 4 o 5, más tirando a 4 horas por semana. Todos estos alumnos tienen el español como lengua materna. El siguiente modelo es el modelo B, que sería un modelo de inmersión temprana parcial.
De manera que el currículum se divide entre euskera y español. Ambas son lenguas vehiculares, hay mucha variedad, es muy heterogéneo. Podemos encontrarnos desde modelos que son B reforzados, que se acercan prácticamente al D, es decir, donde el euskera tiene mucha presencia, el 80% por ejemplo de las asignaturas se pueden impartir en euskera, y otros modelos que son que simplemente llegan al 50% y en muchos sitios cubrir el expediente. La lengua, abrumadoramente, la mayoría de los estudiantes tienen el castellano como lengua materna. Y luego está el modelo D, que sería el opuesto al modelo A. Salta A, B, D, porque en euskera no hay letra C. Entonces sería curioso llamarle modelo C precisamente al que tiene el euskera como lengua vehicular. Sí, hay mucha gente que se enfada, pero bueno, parece bastante razonable, ¿no? Entonces, en este modelo, el euskera es la lengua vehicular y el castellano se imparte como asignatura. 4 o 5 horas semanales suele ser lo habitual. En este caso, aquí conviven alumnos que tienen bien el euskera como lengua materna, para quienes es un programa de mantenimiento, y otros que tienen el español como lengua materna, para quienes se trata de un programa de inmersión total. Bueno. ¿Qué nos dicen los estudios sobre los resultados en las dos lenguas oficiales? Los estudios coinciden, puede haber alguna excepción, pero abrumadoramente los resultados son los siguientes. En castellano no hay diferencias. La presencia, la importancia del castellano como lengua mayoritaria hace que incluso en contextos, en modelos como el B o el D, no haya diferencias en las pruebas, por ejemplo en selectividad. ¿Qué ocurre con el caso del euskera? Que hay diferencias muy claras. Los modelos B y D obtienen resultados muy superiores a los del modelo A. Los resultados en modelo A no es que sean bajos, son ínfimos. Tienen una metodología, bueno, la motivación es bajísima, es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, ahí está. Los resultados pésimos. Os voy a poner un ejemplo. Yo estuve, antes de entrar en la universidad, daba clases y normalmente daba clases de euskera y de inglés. Entonces llegué a un instituto donde llevaban 8 años dando clases de euskera y entré en clase y les dije en euskera, ¿no? Hola, buenas tardes, soy el sustituto, y había una máquina afuera y había mucho ruido, y le dije a un alumno, por favor, ¿puedes cerrar la ventana? Y todos empezaron a reír porque no estaban habituados a que se dirigieran a ellos en euskera. Les pregunté qué estaban haciendo, y estaban haciendo unas oraciones subordinadas completivas de quitar el hipo. Eso es un poco para que veáis qué es lo que es el modelo A. El modelo B es un modelo en el que cuando hablamos de competencias, los reforzados, esos que hablaba que se acercan al modelo D, se acercan también a los resultados en el modelo D, pero la tendencia general es que el alumnado de modelo D supera claramente también al modelo B. E incluso dentro del modelo D hay diferencias entre quienes tienen el euskera como lengua materna y quienes tienen el castellano como lengua materna, especialmente en la producción oral, es donde más destaca. ¿Qué ocurre en otras asignaturas? Matemáticas, ciencias, etcétera, no hay diferencias entre los modelos. Esto hay tesis doctorales, hay trabajos, solo hay que ver la revisión de resultados de selectividad. No hay diferencias entre los grupos, con una excepción, una asignatura, la lengua inglesa. Y voy a hacer referencia muy brevemente a 3 tesis doctorales que han estado centradas en esta cuestión. La primera es la tesis doctoral de Jasone Zenoz, donde ella comparó alumnos del modelo D, lengua vehicular euskera, con modelo A, lengua vehicular castellano. Y los resultados mostraron claramente que cuando los grupos se emparejaban teniendo en cuenta variables como la inteligencia, el nivel socioeconómico, sociocultural, el número de clases particulares, etc., los alumnos de modelo D superaban en las pruebas de lengua inglesa a los de modelo A. En mi tesis yo llevé a cabo un estudio similar con otras cuestiones, con ciencia metalingüística, creatividad, cuestiones en las que no voy a entrar ahora, pero también tenía como objetivo la competencia en inglés. Y lo que se observó es que no se producían diferencias entre los modelos A y B, pero sí con respecto al modelo D, que de nuevo superaba a los otros 2 modelos. Y Sagasta dividió alumnado de modelo D dependiendo del uso que hacían de la lengua vasca. De manera
que en sus resultados quienes más utilizaban el euskera fuera del contexto académico eran quienes mejores resultados obtenían en las pruebas de inglés. Estos resultados al final vendrían un poco a corroborar la hipótesis del nivel umbral de Cummings, ¿no? La hipótesis que probablemente todos conozcáis de que, bueno, hace falta alcanzar ese nivel umbral en ambas lenguas para que los beneficios que se supone, esos beneficios cognitivos que reporta el bilingüismo, afloren. Y esto ocurriría en el caso de la tercera lengua, de la lengua inglesa. Aún así, hay gente, yo no diría que es un grupo muy numeroso, pero hay personas dentro del sistema educativo y en la sociedad en general que están preocupadas porque consideran que hay demasiadas lenguas en el sistema. Por eso creo que es muy importante tener un poco una visión de los resultados que se han obtenido tanto en la enseñanza temprana como en el uso del inglés como lengua vehicular. Estas personas lo que vienen a decir es que esta presencia creciente de la lengua extranjera resta espacio al euskera. Se han hecho muchos esfuerzos en aras de la normalización y esta presencia del inglés se puede convertir, digamos, en un obstáculo, en cierta manera. Y paso así, por tanto, directamente a la siguiente sección, que es la del aprendizaje temprano. Bueno, como todos sabemos, esta es una tendencia generalizada. Es una tendencia generalizada aquí en Cataluña, en Euskadi, en el resto del Estado. De hecho, en la comunidad autónoma vasca, más del 90% de los niños comienzan a aprender inglés desde los 4 años. Es decir, a los 4 años, diferentes digamos, grados de exposición, pero todos los alumnos están expuestos al euskera, al castellano y al inglés. Esto naturalmente ha despertado el interés de estudiosos, porque, bueno, no es algo muy habitual en el mundo occidental, ¿no? O por lo menos no lo era hasta recientemente, ¿no? Hasta recientemente no era tan habitual. Así hay volúmenes, si a alguien le interesa, pues por ejemplo García Mayo y Lecumberri tienen un volumen sobre la situación en Euskadi, Carmen Muñoz de aquí, de la Universidad de Barcelona, sobre la situación en Cataluña. En cualquier caso, no tenemos demasiados datos tampoco, y yo no diría que son definitivos, sobre la influencia que tiene este aprendizaje temprano en el grado de competencia último que logran los alumnos. Como decía, en el País Vasco hay voces contrarias. Por ejemplo, Félix Echeverría, Uri Ruiz Vicandi, son de quienes han abogado claramente o han apostado por ser, digamos, más restrictivos. Ven, por la razón que apuntaba antes, ese peligro de normalización, por el espacio que necesita y también porque, en su opinión, los resultados no avalan este aprendizaje temprano. Y además hay otra cuestión importante, que muchos centros se apuntan a la moda. Somos conscientes, hay una bajada de natalidad, los colegios como las universidades andamos a la caza del alumno, porque es así, y entonces parece que hoy en día quien no hace esta oferta, no hace una oferta atractiva y de calidad entre comillas, pero no hace una oferta atractiva. Entonces son muchos centros los que se apuntan sin realmente haber hecho una reflexión ni un proyecto lingüístico de centro. Pero bueno, ahí está la idea de apuntarse. Con esta viñeta lo único que quiero es simplemente de modo ilustrativo mostrar qué es lo que apuntan estas voces contrarias. De hecho, esta viñeta no es mía, es de Félix Echeverría, pero la idea es la bicicleta de Cummings, ¿no? Como sabéis, Cummings hace una comparación entre las lenguas y las ruedas de las bicis, ¿no? Y él viene a decir que con una rueda, si hablas una lengua, pues te puedes mover. Si tienes una rueda grande y una lengua pequeña, una lengua que hables muy bien y la otra, bueno, pues también te puedes mover. Pero cuando vas a avanzar más y vas a poder ir a más sitios es cuando las dos ruedas están realmente equilibradas, cuando logras un bilingüismo equilibrado, cuando la gente que te enseña esas lenguas sabe cómo hay que equilibrar esas ruedas. Claro, ellos lo que se preguntan ahora es qué pasa con el triciclo, ¿a dónde vamos? Por eso es importante, yo creo, recurrir a estudios, porque también muchas de estas voces contrarias no se apoyan en datos empíricos. Muchas veces son sensaciones, opiniones, pero bueno, hace falta ir a proyectos de investigación.
Desde el Departamento de Filología Inglesa, obviamente, tenemos mucho interés en esta cuestión y hemos llevado a cabo una serie de estudios. Tenemos un grupo de investigación que una de nuestras líneas es precisamente esta. A modo de resumen, ¿qué vienen a decir estos estudios? Que si comparamos alumnos que llevan las mismas horas de clases de inglés, es decir, han tenido la misma exposición a diferentes edades, alumnos de mayor edad y alumnos de menor edad, los de mayor edad siempre superan a los más jóvenes, aunque lleven las mismas horas. Igual se entiende mejor ahora con estudios, muy brevemente, con estudios concretos. Y esto es así en todas las destrezas lingüísticas y obviamente en la competencia global, en lengua inglesa. Por ejemplo, Jason Echenot llevó a cabo un estudio donde controló las 4 destrezas lingüísticas y comparó alumnos de 16 años, la ECE es edad de comienzo, que habían comenzado con 12 años a aprender inglés, y alumnos de 12 años que habían comenzado con 8. Ambos grupos tenían la misma exposición, 600 horas. Bueno, pues los mayores superaban en todas y cada una de las pruebas a los más jóvenes. Incluso en cuestiones, digamos, mucho más concretas, con cuestiones sintácticas como juicios de gramaticalidad. Los resultados coinciden. Los resultados coinciden en la producción escrita. Cuando analizamos medidas de fluidez, de complejidad, de precisión, de tipos de errores, los de más edad siempre superan en todas esas escalas a los más jóvenes, incluso en cuestiones como de estas chaladuras que nos dan a los lingüistas, el uso de pronombres de posición de sujeto, pues hay también. Quiero decir que es en ámbitos muy generales, en la destreza global general, las 4 destrezas, y también en ámbitos muy, muy particulares. Incluso en referencia a la pronunciación. Quienes abogan por esta introducción temprana, uno de los argumentos que siempre esgrimen es la pronunciación. Si empezamos a una edad muy temprana, neurolingüísticamente son más flexibles, van a tener mayor facilidad para aprender a pronunciar correctamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues los resultados indican lo mismo. Los mayores comienzan más tarde y obtienen mejores resultados con las mismas horas de exposición, estoy hablando, que los más jóvenes. ¿Qué dicen los expertos en este campo? Pues que hay 3 razones principales para eso. Una sería que el input que reciben los alumnos en un contexto formal es muy limitado. La otra sería que para que afloren realmente los beneficios en la pronunciación hace falta una exposición más prolongada. Y la tercera tiene que ver con el modelo. En la gran mayoría de los sitios el modelo que tienen no es un modelo nativo. Si el propio modelo que tienen el profesor o la profesora no tiene una pronunciación, entre comillas, sea lo que sea, y esto nos daría pie a otra charla, ¿no? Pero a un modelo que se acerque al nativo, difícilmente los alumnos, por mucho input que reciban de cintas, vídeos, ya sabemos que al final la figura del profesor pues, es muy influyente, ¿no? Por lo tanto, los estudios que he señalado hasta ahora lo que hacían era comparar alumnos de diferentes edades con la misma exposición. Ahora voy a presentar brevemente 2 estudios donde tanto el grupo de control como el experimental, ambos grupos tenían la misma edad. Lo que pasa es que uno de ellos había empezado antes a aprender inglés. El primero de ellos es de la Federación de Ikastolas. Como probablemente sepáis, bueno, las ikastolas son centros concertados, también los hay públicos, pero bueno, son centros que surgieron por iniciativa popular, digamos. Funcionan a modo de cooperativa. Los padres participan, crean el centro y entonces la piedra angular de estos centros es el euskera. Curiosamente, son los centros que en el País Vasco antes y más activamente han participado en todos los planes de multilingüismo. Ellos enseguida vieron que este era el camino y que había que hacer esa apuesta, pero también muy sabiamente, porque luego tenían que responder ante los progenitores, decidieron evaluar desde el comienzo. Contaron con apoyo de la Universidad del País Vasco y lo que hicieron es, para que luego los padres y las madres, cuando tengo una reunión con ellos, me digan algo, yo pueda responderles con datos y pueda decirles realmente y no con mis impresiones. Entonces, han hecho un seguimiento desde los 4 años, cuando empezaron a impartir inglés como asignatura.
En segundo de eso, cuando los alumnos tenían 13-14 años, compararon dos grupos. Un grupo que llevaba 10 años aprendiendo inglés con otro grupo que llevaba 6. Los primeros habían empezado con 4 años y los otros con 8. Aquí tenéis en esta gráfica un poco los resultados. El grupo experimental, el que comenzó antes, a los 4 años, como veis, obtiene mejores resultados en las 4 destrezas lingüísticas, escribir, leer, escuchar, hablar, y en 2 pruebas concretas de gramática que realizaron. En todas esas diferencias son estadísticamente significativas. Quiere decir que son diferencias importantes. Por lo tanto, parece que, bueno, hay una mejora en la competencia. Una cuestión muy importante, sobre todo por el tipo de centro que era, ellos querían hacer un seguimiento también de qué ocurría con el euskera y el castellano, porque claro, las voces contrarias era la cuestión que más les iba a preocupar. También realizaron pruebas, mantuvieron a los grupos controlados desde los 4 años hasta el final y en ningún caso se observaron diferencias. El desarrollo de las otras 2 lenguas fue el mismo en los 2 grupos. No se producían diferencias. El segundo estudio es un estudio que realicé con Aintzane Dois, con una compañera del departamento, y nosotros fuimos un poco más adelante, a cuarto de eso, con alumnos de 15-16 años. Y nos centramos en la producción escrita porque teóricamente es la destreza que menos se beneficiaría de ese aprendizaje temprano. Comparamos 2 grupos, que uno había comenzado a los 8 y otro a los 11. Por lo tanto, en este estudio, como en el anterior, las diferencias no eran achacables a que, como pasaba con la tanda anterior de estudios, a que tuvieran diferentes edades o que estuvieran en un estadio cognitivo más avanzado, sino que el efecto era el de la introducción temprana. Cuando hablamos de introducción temprana, esto quiere decir también que hay una variable que se solapa, que es que también tiene una mayor exposición, porque llevan más años. Es introducción temprana más el extra de exposición. Bueno, utilizamos una escala estandarizada de Jacobs y sus colegas, y bueno, lo que se vio aquí, de estas 5 escalas, en las 3 del centro, organización, vocabulario y uso de lengua, quienes comenzaron a los 8 obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. La nota final es la suma de esas escalas, y ahí también eran diferencias a favor del grupo que comenzaba a los 8 años. Por lo tanto, ¿cuáles serían las conclusiones de este apartado? Este comienzo temprano mejora la competencia a la larga. Si comparamos estudiantes con la misma edad. Veréis, los estudios a los que hacía referencia antes son algunos de los que se ha hecho mucha referencia en la literatura, pero claro, si estamos comparando alumnos que tienen 4 años de diferencia, pues ahí hay otra variable muy importante. Incluso en la producción escrita, como decía antes, teóricamente, al menos, es la habilidad que menos se beneficiaría de ese aprendizaje temprano, por la metodología que se utiliza. En el aprendizaje temprano se presta, sobre todo, mucha atención a la producción oral y a la comprensión oral, y muy poco a la producción escrita. Pero incluso así, hay mejora. En cualquier caso, el punto de partida es tan bajo, el nivel de competencia que adquieren normalmente, que aunque hay una mejora, esa mejora no satisface ni a profesorado, ni a progenitores, ni a los grupos directivos, ni a la sociedad, ¿no? Entonces, la solución puede ser el uso vehicular del inglés. Y esto nos lleva a la siguiente sección, a AICLE. Como sabéis, bueno, la Unión Europea, en ese deseo de impulsar el conocimiento de lenguas extranjeras, ha impulsado 2 tipos de acciones. Uno es el aprendizaje temprano y otro es AICLE, que bueno, el acrónimo en inglés es CLIL, la enseñanza de contenidos y lenguas extranjeras integrada. Esto tiene efectos colaterales, digamos, de manera que en un estudio de la Comisión Europea del 2007 apuntan que el 90% de los estudiantes de secundaria europeos que están inmersos en programas en la metodología AICLE lo hacen en inglés. Esto también es algo a tener en cuenta, porque hablamos de multilingüismo, pero bueno, el inglés está ahí como lengua hegemónica.
A modo de ejemplo, en la red pública vasca, en la actualidad hay 25 centros que están llevando a cabo AICLE en inglés, está en la pública, y 10 en francés. En la red privada hay muchos más. Los datos, como sabéis, pues de la red privada es difícil obtener datos. Pero hay muchos más y precisamente porque, bueno, han visto que hay una necesidad, que se me entienda bien que esto es un filón, en el sentido de que es muy atractivo y han hecho una apuesta decidida y clara. En el caso de la red pública no hay más centros simplemente por falta de profesorado capacitado, porque hay muchísimo interés. El gobierno vasco hizo una convocatoria hace 4 años y el número de centros que se postuló fue muchísimo mayor que los que finalmente se incluyeron en la experiencia. Pero ese era el problema, que no hay profesorado que sea capaz de impartir esas clases. Yo voy a hacer referencia, no porque sea filología inglesa, sino porque AICLE en francés se ha puesto en marcha este mismo curso. El gobierno vasco ha firmado un acuerdo con la embajada y han puesto esas 10 centros experimentales, le llaman secciones francófonas, este curso. Todavía no hay datos. Yo voy a hacer referencia a los de inglés que llevan ya unos años, pocos años, pero llevan unos años. Y voy a hacer una breve referencia a 4 estudios. A los 2 primeros por una razón muy... Bueno, primero porque yo creo que son importantes y segundo porque que yo sepa solo se han publicado en euskera. Entonces, bueno, si alguien tiene interés, pues si desconoce el euskera, desgraciadamente no va a tener acceso a los estudios. El primero es una tesis doctoral de Giguren. Isaro lo que hizo fue comparar a 86 alumnos de cuarto de educación primaria, alumnos que tenían 9-10 años. Y comparó, estudió la comprensión lectora, la comprensión oral, vocabulario y la producción oral, todo esto en inglés. Esa muestra estaba dividida en 2 grupos. Un grupo había comenzado a estudiar inglés a los 4 años y otro a los 8, pero el que había comenzado a los 8 además daban 2 horas de arte en inglés. Digamos que tenían ese refuerzo a través de AICLE, las clases de arte las daban en inglés. Al cabo de un año evaluó a los grupos, cuando tenían 9-10 años, un año los de AICLE, el otro grupo llevaba ya 5 años. No se observaron diferencias entre los 2 grupos. ¿Qué concluye esta autora? Bueno, perdón, y otra cuestión antes. También controló los resultados en euskera y en castellano y no se produjeron diferencias. Había un pequeño beneficio en favor del segundo grupo, el que utilizaba AICLE en las pruebas escritas, pero en general se puede decir que no había diferencias. La conclusión de la autora es que, bueno, que igual el aprendizaje temprano no es la única solución, que hay otras vías de actuación. El segundo estudio es de la Federación de Ikastolas. Garagorri es un profesor nuestro que, digamos, lidera el grupo que está llevando a cabo esa evaluación de lo que están haciendo dentro de la Federación de Ikastolas. Evaluaron a casi 500 alumnos de tercero de ESO, de 14-15 años en este segundo estudio. Y bueno, aquí compararon, a diferencia del anterior, eran alumnos que habían empezado con 4 años, pero además de empezar con 4 años daban ciencias sociales en inglés desde los 4 años. Y el otro grupo comenzó a estudiar inglés a los 8. Todos eran alumnos de modelo D, eran ikastolas y realizaron pruebas de inglés y pruebas de ciencias sociales en euskera. Esto es importante porque el primer grupo nunca había dado esa clase en euskera. Siempre la habían dado en inglés. Entonces a ellos les interesaba mucho saber qué pasaba si les ponemos a estos grupos y les ponemos un examen en euskera. Bueno, los resultados en inglés pues no nos van a sorprender, ¿no? Llevan 4 años antes, dan AICLE además, pues naturalmente les superan en todas las pruebas. Obtienen mejores resultados el grupo que ha comenzado antes y que además tenía clases de AICLE. Curiosamente, en la prueba de ciencias sociales per se, en euskera, el grupo experimental también superó al grupo de control, a pesar de que ellos nunca habían dado clase de ciencias sociales en euskera. El examen fue en euskera y lo hicieron mejor. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es importante también, pero yo creo que no desecha el valor de los resultados, y es que hay una motivación muy alta. Los profesores que están implicados en esto son programas experimentales y digamos que echan el resto, pero los otros también son profesionales y nadie quiere salir mal en la foto. Entonces, bueno, pero en cualquier caso,
lo que sí que es importante desde el punto de vista de centros que pertenecen a la Federación de Ikastolas, porque para ellos la defensa del euskera es el principal objetivo, el fomento y la utilización del euskera, es que no había diferencias, al contrario, el grupo experimental obtuvo mejores resultados. En el tercer estudio, bueno, es un estudio que he realizado con casi 200 alumnos de tercero y cuarto de ESO, que hicieron diferentes pruebas de inglés. En este caso lo que me interesaba era comparar. El grupo de tercero de ESO daba AICLE, llevaba un año de AICLE, y el de cuarto de ESO solo estudiaba inglés como asignatura. Entonces mi hipótesis de partida era que el primer grupo, a pesar de ser un año más joven, su competencia iban a alcanzar a los de cuarto de ESO. Esa era la hipótesis de partida. En los resultados, bueno, en la prueba de hablar, en el listening, en la comprensión oral, no se dieron diferencias, pero en las demás pruebas el grupo de AICLE superaba a los mayores. Y cuando se saca la nota final de inglés, la nota global, agrupando todas las pruebas, el grupo de AICLE, a pesar de ser un año más joven, en un año no solo alcanzaba al otro, sino que le ha superado. Mi hipótesis era que les iban a alcanzar, no solo les alcanzan, sino que les superan. Y en referencia al cuarto estudio, uno de los principales factores que esgrimen siempre los defensores de AICLE, aquí tenemos defensores de todo, algunos defienden el aprendizaje temprano, otros defienden AICLE, bueno, los que defienden AICLE dicen, y bueno, en esto creo que coincidiremos todos, que los alumnos cuando empiezan a estudiar la lengua extranjera, los primeros años la motivación es enorme, enorme. Yo di clases en un programa experimental a niños de 4 años y dar clases de inglés era una locura, porque se volvían locos. Claro, era una cosa tan exótica que estaban encantados. Pero ¿qué pasa? Que a medida que van subiendo en la escalera educativa, pues esa motivación va desapareciendo, por utilizar un eufemismo. Los defensores de AICLE lo que dicen es que este tipo de metodología revierte tanto en las actitudes como en la motivación. Y por eso ahora estoy trabajando con un compañero, con Juan Sierra, en un estudio con estudiantes de tercero y cuarto de ESO, comparando grupos que estudian AICLE y grupos que estudian inglés solo como asignatura. Y hemos medido un poco las actitudes hacia las 3 lenguas. En el caso de inglés nos sorprende, el grupo de AICLE efectivamente muestra unas actitudes muy positivas, bueno, muy positivas, sí, muy positivas porque el tope de esa puntuación son 50 puntos, y es una actitud que podemos tildar muy positiva, pero que es significativamente mejor que la de otro grupo. De hecho, en el cuestionario, los ítems donde se daban las diferencias más claras eran todos aquellos que tenían que ver con el aprendizaje del inglés en el aula. Cuando tenían que decir si les parecía aburrido, cómo encontraban la metodología, etc. Ahí es donde se dan las diferencias más claras a favor del grupo de AICLE. Se encuentran mucho más motivados que los que estudian, llevan pues 10 años aprendiendo inglés como asignatura. Pero curiosamente las actitudes hacia el castellano y hacia el euskera también eran más positivas. Digamos que los gurús de AICLE, Doug Coyle, David Marsh, toda esta gente, una de las cosas que siempre señalan es que AICLE revierte en mejores actitudes y una mayor motivación sobre el aprendizaje de lenguas en general, sobre las lenguas en general. Estos resultados parece que van en esta línea. Y llego así ya a la quinta sección. Aquí voy a tratar un poco de... El estudio anterior nos servía un poco de pasarela para hablar de multilingüismo y actitudes lingüísticas. Son muchos profesionales, investigadores, bueno, que se quejan de que las aptitudes se obvian. En las escuelas, en la universidad, el factor afectivo se pasa por alto. De hecho, los diseños curriculares dividen los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. A los 2 primeros se les presta mucha atención, a los últimos muy poca o ninguna.
Por eso me parecía interesante para esta charla hacer referencia a esta cuestión sobre qué estudios que hay en Euskadi. Voy a hacer referencia a dos estudios y me voy a centrar en profesorado en formación. Y bueno, os voy a explicar por qué me parece importante y por qué considero que estas muestras son especialmente significativas. El papel del profesor en la motivación o desmotivación del alumnado es indudable. En psicopedagogía hablan del efecto Pigmalión, ¿no? Esa idea de que las expectativas que tiene el profesor las refleja en su alumnado, de manera que si tiene altas expectativas, hay estudios que demuestran que hay una correlación entre las expectativas que tiene el profesorado y las de su alumnado. Si eso lo ampliamos, lo podemos llevar al campo de las actitudes y la motivación. Las actitudes, la motivación que muestra el profesorado se reflejará en el alumnado. De hecho, la Comisión Europea, en un documento de estos que producen habitualmente, señalaban que una de las principales causas por las que se abandona el aprendizaje de lenguas extranjeras es la falta de motivación. Para después, y seguro que todos conocemos a alguien, más tarde en su vida reconocer ese error, decir, joder, qué oportunidad tuve, ¿no?, que pude haber aprovechado ese tiempo para aprender lo que sea y no lo hice, ¿no? Por lo tanto, por eso me quería centrar precisamente en profesorado en formación, y especialmente en un momento como el actual, en el que, bueno, tenemos en el currículum al menos 3 lenguas, al menos 3. Algunos centros también han empezado a ofertar francés, que parece una cosa que cae por su propio peso, por razones obvias, y muchas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Pero es importante, en mi opinión, prestar atención a estas cuestiones en la formación del profesorado. Voy a comentaros brevemente los resultados de un estudio que realicé entre algo más de 1 millar de estudiantes de la Universidad del País Vasco. Era un cuestionario, un típico cuestionario Likert, una escala de 5 puntos, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Y entonces la puntuación mínima sería 10, 50, la máxima, y se les preguntaba por sus actitudes hacia las 3 lenguas. Entonces, en esta tabla os aparecen sus actitudes dependiendo de la titulación. Solo cogí los grupos grandes. Puse 30 como un número de corte. Y si os fijáis, en las actitudes hacia el euskera, como no podía ser de otra manera, los alumnos de filología vasca son los que muestran una actitud más favorable, y en segunda posición se encuentran los alumnos de magisterio. ¿Qué ocurre en el caso del castellano? Si vais al final de la tabla, el último grupo es filología vasca y el penúltimo magisterio. Las actitudes son neutras, andarían ahí, pero bueno, luego redundaré un poco más en eso. ¿Y qué ocurre en el caso del inglés? Fijaros dónde está el grupo de magisterio. Es el último de la escala. Por lo tanto, hay una actitud favorable hacia el euskera, nos congratulamos obviamente, y la explicación podría ser, una posible explicación podría ser, el euskera se encuentra en una situación de debilidad, y el profesorado en formación lo que muestra es una actitud de sobreprotección, en el sentido de que, bueno, aquí vienen 2 lenguas internacionales y, bueno, pues causa respeto. Por lo tanto, hace falta escudriñar un poco más, llegar un poco más al detalle, y para eso es mejor recurrir a estudios cualitativos. Y voy a hacer referencia a un estudio de este año de Begoña Pedrosa que ha llevado a cabo en la Universidad de Mondragón. En el País Vasco hay 3 universidades: la Universidad del País Vasco, la pública, la más grande, y luego están la Universidad de Mondragón y la Universidad de Deusto, que son privadas. Esta es una de ellas, la Universidad de Mondragón. Es una universidad que está situada en Guipúzcoa. El euskera es la lengua principal. El alumnado es modelo D, vienen del modelo de prácticamente todos, y el 70% además son de Guipúzcoa. Entonces, en el estudio, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón es una facultad que tiene su nombre y tiene su prestigio. Y entonces, lo que hizo esta profesora, es profesora allí,
cogió a todo el alumnado de primer curso de magisterio. Esos 139 son todos los que hay. Y les pasó un cuestionario tradicional, una escala Likert, y luego llevó a cabo un taller donde lo que les quería hacer era reflexionar sobre su identidad lingüística y sus actitudes hacia las tres lenguas, que hablaran, que reflexionaran, que pensaran sobre las lenguas. Las conclusiones del estudio, brevemente. La primera, en el taller ellos reconocían que para convertirse en hablantes plurilingües es imprescindible fomentar el interés y la motivación. Ellos son muy conscientes de que esto es clave, que es fundamental. También son conscientes de que sus actitudes hacia el euskera son positivas, pero que también abrigan actitudes negativas hacia el castellano y el inglés, particularmente en algunos contextos, en algunas situaciones. Y ellos son conscientes de ello, lo reconocen abiertamente. Una conclusión que para mí es interesantísima. Ellos decían que el taller les había hecho reflexionar sobre cuestiones en las que no habían pensado nunca. Esa cita recoge un poco esa idea. Es una cita de lo que ellos decían. Dice uno de los alumnos, el taller nos ha hecho ser conscientes de que somos hablantes multilingües. Ellos reconocían que nunca habían reflexionado sobre esto en los niveles preuniversitarios. Y también reconocen que el taller les había ayudado a conocerse mejor y a percatarse de la necesidad de reflexionar sobre las lenguas, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Una última reflexión, esas 4 parten del taller, del instrumento cuantitativo, del cuestionario, las puntuaciones más bajas. ¿Recordáis? Como en el estudio anterior al que hacía referencia, todas hacen referencia al aprendizaje de lenguas en el aula, en las 3 lenguas. Los ítems donde puntúan más bajo siempre es sobre el aprendizaje de lengua en el aula. Es lo que les parece más aburrido, con una metodología más obsoleta. Son muy críticos con cómo se enseñan lenguas en las aulas. Y reconocen además que a pesar, por ejemplo, en el caso de la lengua extranjera, a pesar de haber estudiado la lengua durante más de 10 años, que su competencia es muy baja. En el estudio anterior que os hacía referencia de la Universidad del País Vasco, bueno, a ver, que se me entienda esto, se supone que los estudiantes universitarios son la élite, o al menos son los mejores, o deberían ser, o bueno, esto tiene diferentes lecturas, pero esa es un poco la idea, ¿no? A la universidad van estudiantes seleccionados y que han pasado las cribas anteriores. Bueno, pues en la Universidad del País Vasco, entre 1.100 alumnos, solo el 6% considera que su competencia en inglés es muy buena. Entre los estudiantes de magisterio es un 2%. Y llego a las consideraciones finales. Hemos visto, la enseñanza temprana no es suficiente. Hay una mejora, pero la mejora que se produce, como decía, el punto de partida es tan bajo que no es satisfactoria. Hacen falta experiencias complementarias. Y parece ser que la utilización del inglés como lengua vehicular produce sus frutos. Una cuestión importante porque preocupa socialmente. Estas experiencias de aprendizaje temprano no afectan al normal desarrollo del euskera y del castellano. Hay diferentes estudios, he citado 3, pero hay más que así lo confirman. Es importante considerar, como apunta el Satragant, que la alta motivación inicial, a la que hacía referencia antes, desaparece sobre los 11 años. A partir de los 11 años, esa motivación que tienen por aprendizaje de lenguas empieza a desvanecer. Por lo tanto, es muy importante continuar con las evaluaciones y mantener un análisis serio y exhaustivo de lo que se está haciendo. No porque esté en marcha debe continuar todo tal y como está. Debemos de continuar evaluando y ser flexibles, o tratar de ser flexibles. De manera que la decisión definitiva no es la palabra, no me gusta, pero de manera mucho mejor sería simplemente ser flexibles y tener esa capacidad de ir, pues bueno, adecuándonos a lo que nos vayan diciendo los resultados, las experiencias en marcha, etcétera, etcétera. De hecho, el Estado español es el único de la Unión Europea en el que la enseñanza temprana de la lengua extranjera, por mucho que lo impulse la Unión Europea, está generalizada.
en prácticamente todas las comunidades. La comunidad andaluza tiene un plan de multilingüismo y ha dedicado una cantidad de medios económicos a su puesta en marcha asombrosa. En Madrid igual, o sea, está extendido, pero en otros países europeos, a pesar de esa referencia, ese consejo de la comisión, esto no es así. También tenemos datos, y estando aquí en Cataluña, pues bueno, no hace falta ni citarlo. Los programas de inmersión muestran que la exposición extensiva mejora los resultados, pero tenemos resultados en muchos otros contextos. Lo que sí que vemos es que el tiempo que se utiliza en la educación formal a aprender una lengua extranjera no es suficiente. Simplemente estudiándola como asignatura no vamos a conseguir que nuestro alumnado mejore significativamente su competencia. Hace falta complementar eso. En la actualidad en Euskadi hay un debate sobre los 3 modelos lingüísticos a los que hacía referencia, un debate que, como no podía ser de otra manera, está levantando mucha polvorera. El Departamento de Educación, Universidades e Investigación está trabajando en una reforma, están pensando en reformar esos 3 modelos y han reunido a 5 equipos de especialistas internacionales que están barajando lo que se filtra 4 opciones. La primera es una opción continuista, sería mantener los 3 modelos tal y como están. La segunda, que parece que es por la que se está decantando, bueno, no realmente, no es la segunda. La segunda sería introducir un modelo D generalizado, que variaría, la presencia del euskera variaría dependiendo del contexto sociolingüístico, es decir, sería flexible, no sería tan estricto como el actual, pero la idea sería esa, tender en todos los sitios a un modelo D. En la tercera opción se dividen las asignaturas del currículum de la manera siguiente: 50% en euskera, 25% en castellano y 25% en inglés. Y la última opción serían partes alícuotas, 1/3 de asignaturas en inglés, 1/3 en castellano y el otro en euskera. Si se elige una de las últimas opciones, obviamente hay muchos factores a tener en cuenta, pero uno fundamental es la plantilla. La plantilla actual no puede hacer frente a esos modelos, no está preparada. Eso es sencilla y llanamente así. Luego esto afecta a toda la organización de los centros, tiene eco social, hay diferentes sensibilidades, como bien sabemos. Bueno, la verdad es que lo tenían que haber llevado al Parlamento hace ya unos meses y me temo que terminará la legislatura y el grupo de especialistas seguirá debatiendo. En cualquier caso, estamos en un momento fundamental, sobre todo en la universidad, que es donde se forman los futuros profesionales. El manido espacio europeo de educación superior nos envuelve, nos abruma y parece que es el momento ideal para tener todas estas cuestiones en consideración en la formación del futuro profesorado. No solo la competencia lingüística, que también, y naturalmente, porque es muy fácil tomar una decisión, pero luego habrá que ponerla en marcha y a ver cómo lo hacemos si no contamos con los medios humanos. Y también en relación a toda la cuestión afectiva que apuntaba antes. Hacen falta estudios, ya sé que lo he dicho antes, pero a mí me parece fundamental, y creo que coincidiréis. Hay que apoyar o refutar, pero con datos. En muchas ocasiones yo voy a veces a foros y yo pienso, opino. Bien, somos libres de opinar y de pensar, pero nos hace falta un apoyo empírico, hacen falta datos, hacen falta estudios y poder sustentar las opiniones en resultados. Hemos visto que la introducción temprana, los resultados nos hacen falta, nos indican que debemos ser cautos. Aún así, esto ya está generalizado, está universalizado, al menos en el País Vasco, y si no estoy muy confundido, aquí en Cataluña también. Y la tendencia es a que esto se universalice en todos los sitios. Por lo tanto, es imprescindible colaboración, administración y comunidad científica. Es una perogrullada, ya lo sé, pero ahí está. En AICLE, ¿qué vemos con AICLE? Pues los resultados parecen apuntar a que hay una mejora, tanto en competencia como en actitudes. En cualquier caso, y por eso lo he dejado para conclusiones, aquí es importante también recordar
que todos estos estudios se llevan a cabo en contextos puesto ahí propicio. Incluso podríamos utilizar, no siempre, pero sí son contextos privilegiados. Entendedme entre comillas. Porque no son centros que, por ejemplo, cuentan con la diversidad que tienen otros centros. Son clases en muchas ocasiones escogidas y no tienen la diversidad en término más amplio. Estoy hablando desde inmigración hasta diferentes capacidades entre el alumnado, todo lo que engloba el término diversidad. Pero aún así no podemos dejar de evaluar estas experiencias, porque estos resultados nos tienen que ayudar a extraer conclusiones y a impulsar el multilingüismo. Y voy terminando. El término multilingüismo está en boca de todos, todo el mundo habla de multilingüismo. En la campaña electoral hemos oído, todos los políticos se les llena la boca con el término multilingüismo, que nos alegramos, nos congratulamos, obviamente. En cualquier caso, nuevamente, insisto, la dimensión afectiva es fundamental. Hoy en día no se trabaja, hay que reconducir esta situación. No solo mejora la competencia trabajar este factor afectivo, se habla también de valores como solidaridad y tolerancia. Sin ninguna duda se van a beneficiar de este tipo de cuestiones. Hemos visto los futuros profesionales, también es cierto que en esos estudios casi todos eran de modelo D. Todos los estudios de actitudes muestran que la lengua materna y el modelo lingüístico tienen un efecto muy claro en las actitudes de los alumnos, pero también es cierto que los que se incorporan al sistema educativo vasco hoy en día tienen que saber euskera, porque si no, no tienen plazas, no tienen espacio. El modelo A está en franco declive, en Guipúzcoa el año pasado, en todo Guipúzcoa hubo 3 matrículas en la escuela pública en el modelo A, por ejemplo. Yo vengo de Álava y la situación es diferente, pero incluso en Álava el declive es muy grande. La matrícula en modelo A en 4 años es de un 8%, que hace 10 años eso era impensable. He hablado de esa actitud de sobreprotección. Es comprensible, hay mucha gente que no está contenta con los esfuerzos que se han realizado ahora, que considera que la normalización tiene que ir más allá, que en muchos casos se queda limitada al centro educativo, pero que luego no tiene su reflejo fuera del centro educativo, eso es así. Pero para mí es fundamental trabajar esta cuestión sobre todo, en todos los niveles preuniversitarios es obvio, entre los universitarios también, pero a mí me parece que es de cajón de madera de pino que esto debe ser así entre el alumnado de magisterio, porque si durante su formación ellos no han llevado a cabo esa reflexión, pues será bastante difícil que una vez que se incorporen al mundo laboral la hagan, ¿no? Y bueno, moltes gràcies, mi esker, zuen arretagatik eta hori zen dena. Moltes gràcies, Casco. Obrim un torn de paraules, si voleu fer preguntes, endavant. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante, bien estructurada y que abre muchas puertas. Yo tengo 2 temas para poner encima de la mesa. El primero es que has planteado al principio y un poco la retomado al final la idea de que desde las instituciones europeas, donde tradicionalmente se hablaba de multilingüismo y significaba inglés y a poder ser francés porque le presionaban los franceses, dices que está cambiando el planteamiento, aparte del documento del grupo de alto nivel y del documento coordinado por Amin Malouf, Sí. no es el mismo. Aparte donde se sugiere que haya la lengua adoptiva, ¿lo detectas en muchos otros documentos? Quiero decir, ¿es algo que está entrando en el mensaje de la comisión o es algo que se está generando desde fuera de la comisión, con el beneplácito de la comisión, pero que al fin y al cabo va a servir como no diremos de tapatera, pero sí
ya hemos pagado a la gente para que hagan válido ese mensaje. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sería una pregunta muy genérica. La segunda es mucho menos. Al hablar del AICLE, ¿dónde vamos a poner, es la pregunta de muchos padres, ¿dónde vamos a poner el porcentaje? Ya sé que tenéis un grupo de expertos, pero como en cualquier situación, la pregunta de los padres y de los, no solo de los padres, es ¿cuál debería ser el límite adecuado? ¿Es en función de resultados? ¿Tenemos que definir los resultados por lo tanto de alguna manera o no? ¿O es algo que puede ir creciendo indefinidamente hasta 50% en inglés, por ejemplo? Pues preguntas muy interesantes las dos, ¿eh? Y complejas, muy complejas. Miquel, la primera, probablemente Miquel, y a mí lo que me gustaría es que no fuera esto bidireccional, sino que fuera multidireccional y que participarais todos y todas y hicierais también vuestras aportaciones. La primera cuestión a la que haces referencia, y probablemente Miquel y Isidor conocen mucho mejor que yo estas cuestiones, pues sí, en muchas ocasiones da la sensación de que es un brindis al sol. Y tú lo has señalado, porque es verdad, la Comisión Europea nunca cita el inglés y de hecho no aparece como palabra, no aparece como la lengua citada en el texto, ¿no? Pero bueno, luego los resultados están ahí. El 90% de AICLE de estudiantes europeos lo hacen en inglés y lo estamos viendo en las universidades. Yo soy el responsable en mi universidad de lo que llamamos el plan de multilingüismo, ¿eh? Y el plan de multilingüismo es simplemente AICLE en la universidad. Digamos que yo tenía un reto personal, y soy de filología inglesa y alemana, pero tenía un reto personal, que no podía ser, el plan no podía incluir únicamente inglés. Llevamos 4 años con este plan. El primer año solo hubo inglés. El segundo año solo hubo inglés y ahí ya no me pude reprimir y fui directamente a la embajada francesa a hablar con ellos y a buscar su apoyo. Bueno, pues para el año que viene ya tenemos 7 asignaturas en francés. Es muy complejo porque hemos entrado en una vorágine que el propio sistema educativo nos empuja. ¿Qué aprenden nuestros chavales? Es que nuestros chavales aprenden inglés. Es la lengua que estudian. Nosotros tenemos optativa francés, joder, de Donostia y Iparralde, o sea, están todo el día. Hay conexiones históricas, económicas, sociales, lo que quieras. No tiene ningún sentido, pero es así. Mis hermanos mayores, que no son tan mayores, pero mis hermanos mayores, aunque no me oyen, yo por si acaso, mis hermanos mayores, mis 3 hermanos mayores son de francés y los 3 que venimos después somos de inglés. Y el cambio ha sido brutal. O sea, fue un corte, y eso no es un corte natural. Ya sabemos, y estoy totalmente de acuerdo. La referencia que hacen a las lenguas minoritarias, yo me congratulo en el sentido de que, bueno, por lo menos las empiezas a ver y empiezan a reconocer. Que luego hasta dónde llega eso, yo creo que eso lo importante es luego lo que hagamos cada uno dentro de nuestro sistema educativo. Y lo claro que tengamos las ideas y lo claro que tengamos a dónde queremos llegar. Ya sabemos que, bueno, Europa está allí, que, bueno, está bien siempre que te reconozcan, que te echen un cable, si puede ser que no sea el cuello, pero, bueno, pues la verdad es que la situación es difícil, es complejo y la realidad es la que es. Y se habla de multilingüismo, es verdad, pero el multilingüismo se está limitando como lengua extranjera al inglés. Y luego hay estudios muy curiosos. Estudios en todas partes del mundo, porque he hablado también de la población inmigrante y hablamos de lenguas extranjeras. Nunca pensamos en las lenguas de la población inmigrante, a pesar de que el 20% de nuestros vecinos igual hablan árabe o lo que fuera, ¿no? Y nunca se cita a esas lenguas, ¿no? Pues esas son también cuestiones que habrá que empezar a pensar, a incorporar. Hay modelos, yo siempre hago referencia, yo estuve visitando en Toronto diferentes centros y a mí me pareció que las experiencias que tienen allí son extraordinarias. Hay muchas experiencias que se pueden traer y que se pueden aplicar, solo hay que tener voluntad y ganas de llevarlas a cabo. Y multilingüismo, sí, bueno, nosotros las lenguas propias lo tenemos bastante claro, ¿no?
aparecemos al menos, se reconoce, pues bueno, sigamos, ¿no? Sigamos avanzando. No sé, luego Miquel igual quiere apuntar algo a ese respecto. La segunda pregunta es la pregunta del millón. No hay respuesta sencilla, no hay una respuesta única. Yo siempre soy partidario de ir paso a paso. Estas experiencias que se están llevando a cabo están demostrando que los resultados son positivos. Mantengámoslas, vayamos viendo, vayamos incluyendo otras asignaturas, pero no pasemos de repente al 50% en la lengua extranjera. En muchas ocasiones se traslada el modelo de la educación bilingüe a la educación trilingüe directamente. Hay una pequeña diferencia. El euskera y el catalán es que da la casualidad de que el chaval ve el partido del Tau y lo está viendo en castellano. En euskera, perdón. Y todos sus ídolos, sí, pues bueno, les guste o no, pues lo siguen en euskera, porque la ATV es la única que retransmite los partidos del Tau en Europa. Bueno, pues está ahí. ¿Cuánto oye en inglés? Nosotros les pasamos cuestionarios a alumnos de filología inglesa, no de otras licenciaturas, y nos quedamos asombrados. Hablamos, competencia, enseñanza temprana. ¿Por qué no tomamos una medida que para mí es mucho más racional, que siempre he defendido, que hay estudios que lo demuestran, que tiene un efecto? Hay una tesis de Sandro Caruana en Malta sobre el efecto de los medios de comunicación en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que es abrumadora. ¿Por qué doblamos todas las películas? ¿Por qué no lo podemos mantener en versión original? No estamos hablando de que queremos que aprendan la pronunciación. Ojalá tengamos los problemas. El otro día estaba leyendo de universidades de Finlandia y Noruega tienen problemas porque sus alumnos tienen muy desarrollado el VIX de Cummings. La comunicación interpersonal la tienen muy desarrollada porque desde pequeñitos ven las series en inglés. Tú preguntas a cualquier chaval en Noruega, en Suecia, en la calle, y te habla con unos giros y unas expresiones que yo me quedo ojiplático. Eso no se aprende en clase, eso lo han aprendido por medio de la televisión. En Bélgica, Jean-Marc Deval tiene un estudio también muy interesante al respecto. Los alumnos belgas llegan con una cantidad de vocabulario pasivo a la escuela que es asombrosa. Eso le facilita la vida al profesor de lengua extranjera sobremanera. Yo hice un estudio en Finlandia también entre el profesorado de lenguas extranjeras y les preguntaba, ¿qué pensáis que es lo fundamental? Para todos, lo fundamental es la televisión. Me decía, no sabes, David, qué sencillo es. Empiezan en quinto y en sexto a aprender inglés. Claro, el libro que utilizan el primer año que entran a estudiar inglés no tiene nada que ver con los que utilizan nuestros alumnos. Pero claro, tienen una cantidad de vocabulario pasivo que es impresionante. Me decían, nosotros solo tenemos que tirar de él. Lo tienen ahí. A mí me parecen medidas que son mucho más efectivas, mucho más razonables, que costará. Que el lobby del doblaje es muy potente, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, eso es así. El otro día le leía una columna a Diego Galán, que es el que fue el director del Festival de Cine de Donosti. Decía que tienen una fuerza impresionante, que es muy difícil ir contra ellos, pero habrá que hacer algo. Hay cuatro estados en Europa que siguen doblando las películas, España, Alemania, Francia e Italia. Te vas a Portugal y en Portugal cualquiera entiende. Se desenvuelve, se pelean, porque está la tele ahí. Entonces, no querría monopolizar. No es tan sencillo. Sí, he dicho que no hay nunca recetas sencillas, eso estoy totalmente de acuerdo. En Flandes mismo, sí. El seguimiento de las televisiones extranjeras, o sea, de los programas extranjeros, depende en una parte importantísima de la lectura. O sea, se disocia absolutamente lo que es el oral y lo que es el escrito. Por lo tanto, no hay no creo que haya una proyección tan inmediata como creemos que sucede. Y la prueba está en Portugal y otros países donde no se dobla y donde el nivel de conocimiento de inglés no es tan exagerado en comparación con lo que pasa en España. En Portugal mismo el Eurobarómetro no sí. lo sitúa tan bien como habríamos pensado. Mejor, pero no, o sea, la proyección no es tan sencilla. Entre otras cosas porque en Portugal, por ejemplo, como comentaban, hubo un momento histórico donde preferían mirar la televisión española, que entendían mejor que la que tenían que leer. O sea, no creo que sea tan sencillo. Y el caso de Malta es muy particular. Sí, es particular, pero vaya, no quiero yo... Sí, es muy particular, pero es muy efectivo, También. Pero a ver, la relación entre Malta e Italia no tiene nada que ver con la relación entre Murcia, sí. Bretaña o Estados Unidos. De relación cotidiana.
Sí. De contactos personales, de viaje, de turismo. Incluso antes que los medios de comunicación, probablemente el turismo. El contacto directo. Mira, en este estudio, Sandro Caruana lo que dice, ¿sabes qué es fundamental? El fútbol. En Malta hay pasión por el fútbol. Dice, pregúntale a alguien que te hable en italiano de un partido de fútbol, sin haber estado nunca con un turista, ¿eh? Y te van a dar todo el vocabulario específico que necesites y no van a tener ningún problema. ¿Eh? Y estamos hablando de lenguas que son además tipológicamente muy distantes, ¿eh? Maltés, inglés e italiano. Que el maltés es una lengua semítica, el inglés no tiene muchos paralelismos con el italiano, ¿no? Sería mucho más sencillo para nosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Las recetas no son sencillas, pero en Portugal tampoco han hecho la inversión que hemos hecho nosotros, ¿eh? En enseñanza de lenguas extranjeras, ¿eh? El dinero que se ha metido en la comunidad autónoma vasca para poner en marcha programas experimentales para capacitar profesorado, estate seguro que no se ha invertido en Portugal, ¿eh? Y los resultados son los que son. Y yo solo digo que hay medidas que parecen que son racionales y que caen por su propio peso. ¿Que nos va a llevar una generación? Porque sí, porque los que estamos acostumbrados a ver siempre películas dobladas, pues eso nos va a costar mucho. Mira, yo iba en Vitoria, había un único cine que da en versión original, y yo iba por militancia. Sí, iba por militancia. Además daban películas buenas, porque nunca daban películas, digamos, del system. ¿Qué ocurría? Que estábamos 5 o 6, y está la Facultad de Filología en Vitoria, unas filípicas a los alumnos, cuesta muchísimo. Eso, de verdad. Mira, yo tengo un cuñado que es inglés y me decía que estaba en un andén en Ámsterdam y le pregunté a un niño, no sé qué pregunta le hizo. Entonces le respondió con un giro el niño holandés que se quedó perplejo. Dice, o sea, llevo años enseñando inglés a mis alumnos, y jamás van a ser capaces de utilizar la lengua con esa naturalidad. Primero tendrías que saber si eso no existe en holandés. Porque... sí. Hombre, por supuesto. A ver, ¿cuál es la primera palabra que se aprende en holandés? Shit. Y eso no es holandés. Sí. Mierda. Y eso es inglés. Sí. No. Y también, si nosotros dedicáramos el tiempo que dedicamos a aprender inglés, si lo hubiéramos dedicado a aprender italiano, hablaríamos de cine. Hablaríamos de cine. Sí, pero bueno, pero están factores. Pero yo a lo que voy es, sin ninguna duda, no se puede caer en la simplificación, totalmente de acuerdo contigo. Pero a mí hay cosas que no comprendo. Esas son medidas políticas que tienen que tomar, en mi opinión, los políticos, con un respaldo social. Y alguien tiene que tomar esa decisión. Y yo lo que no entiendo es, por lo menos si ven todas esas bazofias de series, por lo menos que las vean y aprendan algo de inglés. Es mi opinión, sin más. Muy discutible, Bueno, me parece interesante la conversación, no pretendía tampoco cortarla, pero sí que me gustaría saber tu opinión sobre un aspecto que por lo que has dicho además, me parece que debería centrar el interés y no veo que sea así. Es decir, tú te has referido a tu propia experiencia de una clase en la que se estaba dedicando tiempo de aprendizaje al estudio de oraciones completivas o no sé qué tipo de abstracción de este tipo, ¿no? Por un lado. Y por otro, pues parece que se está llegando a la conclusión que las actitudes, las motivaciones, tanto del profesorado como de los estudiantes, son factores decisivos. Entonces me pregunto por qué el debate público no habla nunca de metodología, no habla nunca de motivaciones y de actitudes, y ahora sí está empezando a hablar de los doblajes y está empezando, hace tiempo que habla de el porcentaje o de la edad o del tiempo de exposición, que me parecen factores interesantes, pero si hemos llegado a la conclusión de que la metodología puede ser un error garrafal y que la motivación es un factor clave, pues ¿por qué no se estudia más a fondo la correlación que puede haber entre el resultado positivo y estos factores
y por qué no se habla también dentro del debate, en vez de si 25 o 30 o 50%, pues indicadores de motivación, indicadores de calidad metodológica que puedan explicar mejor si el resultado es bueno o malo, ¿no? Yo creo que un poco la respuesta iría de la mano de los resultados que se obtienen, por ejemplo, en AICLE, ¿no? Como, porque ahí tienes todos los ítems que hacían referencia al aprendizaje formal, a la metodología, son recurrentes. Es decir, el alumnado está aburrido de aprender la lengua extranjera como una asignatura durante un montón de años. Y entonces estamos viendo que por ahí no llegamos tal vez a donde quisiéramos. Y parece indicar que AICLE al final no viene a ser más que un reflejo de los programas de inmersión, que es lo que hemos visto. Y es lo que ocurre con la metodología en el modelo A. La metodología en el modelo A se suman dos cuestiones fundamentales. Una es motivación. La motivación en el modelo A es la que es, no hay ninguna motivación. Y luego la metodología existente pues va un poco acorde. En realidad es cumplir el expediente. Y hay gente que intenta hacer experiencias y esas experiencias metodológicas, por ejemplo, por medio de aprendizaje por tareas, están dando muy buenos resultados. Pero claro, hace falta una motivación muy grande también entre el profesorado. Y esa es la clave en... Lo que pasa en vuestra universidad con el AICLE, no sé qué es, pero lo que me temo que está empezando a pasar aquí en las universidades es que se lanzan todas a impartir asignaturas vehiculadas normalmente en inglés también, pero sin tener en cuenta si el profesorado tiene una competencia suficiente en inglés, si los estudiantes tienen una competencia por lo menos umbral en inglés, ni si están trabajando el aprendizaje de aquella materia de una manera satisfactoria. Entonces, quizá estamos construyendo el fracaso de un mal planteamiento metodológico del AICLE. Mira, el otro día estaba leyendo un artículo de la Universidad de Maastricht, que llevan desde los años 80 haciendo AICLE. Y, bueno, tienen una tradición y, bueno, los holandeses hablan inglés muy bien, por cercanía tipológica o por lo que sea, pero los italianos también tienen cercanía tipológica con el español y no lo hablan, o los otros italianos, ¿no? Pero los holandeses hablan como los suecos, y los holandeses hablan muy bien. En general, en Holanda se habla inglés muy bien. A mí sí me parece, ¿eh? Y hay dos países que a mí me sorprenden cómo se habla inglés, que son Suecia y Holanda, ¿eh? Pero bueno, además hay una tradición cultural larga. Eso es otra cuestión importante también. Eso lo ha dicho Miquel, ¿eh? Y entonces, se encuentran con este problema. ¿Qué ocurre? Pues que luego, al final, nos encontramos con una serie de limitaciones. Ellos tienen muy claro que todos los factores que tú has apuntado aparecen en ese artículo. Es el director, tienen como un centro de lenguas que se encarga de evaluar todas esas experiencias. ¿Qué viene a decir el del director? Viene a decir, si quiero evaluar todo eso que me dices, primero, necesito una cantidad de medios económicos de las que no voy a disponer, no dispongo y no voy a disponer. Ya sabemos, esa es una de nuestras principales limitaciones. Y todo eso cuesta dinero, tiempo, y te hace falta gente preparada. Es decir, luego los tests, hay que hacer tests adecuados, que psicométricamente sean tests bien realizados, etcétera, etcétera. Todo eso empezamos a sumar y es muy complejo. Pero luego apunta otra cuestión, y es que legalmente, además, y esto ya es una cuestión legal, no puedes realizar una prueba de lenguas extranjeras para impedir el acceso a la universidad. Porque el título capacita al alumnado. En ningún sitio pone por ley un alumno, aunque tú le hagas una prueba y le digas tu competencia no es suficiente, el alumno te dice que yo tengo el bachiller hecho y voy. Y eso les está ocurriendo a ellos. Y ellos hacen, evalúan a los alumnos, les dicen, bueno, ya no me acuerdo de los datos, pero pongamos, más o menos era 80, pues 50 no tenían ningún problema. Había 20 que tenían problemas, pero les decían, bueno, vosotros podéis hacer, como hacen con unos meses de antelación, les dices, hacer unos cursos intensivos y bueno, y fortalecer esto y esto.
y a otros 10 les dicen, vosotros no podéis hacer una carrera como economía y administración, que era la que hablaba en ese caso, en inglés, porque vuestra competencia no es lo suficiente. ¿Qué ocurre? Que de esos 10, 5 dicen, bien, pero yo lo voy a hacer de todas, y entran en el programa. Pero yo creo que la principal razón, que eso sería lo ideal, mira, yo soy el responsable del plan de plurilingüismo de mi universidad, sé los medios con los que cuento, que me encantaría hacer todo eso sin ninguna duda, que me encantaría evaluarlo sin ninguna duda, pero también sé que tengo que ser realista y que llego donde llego. Bastante hago con hacer una prueba. Nosotros les hacemos a todos los profesores una prueba, eso lo tenemos muy claro, que no queremos que nadie se queje de la capacitación del profesorado. Como el que da clases de euskera tiene que pasar una prueba, el de inglés también. Esto también te puedes imaginar que no es nada sencillo, porque vete a decirle al catedrático insigne que vaya a hacer un test y te dice que él da conferencias por todo el mundo. Que de conferencias por todo el mundo igual no es suficientemente un justificante suficiente. Pero bueno, esa es una cuestión y es un problema. Nosotros lo tenemos muy claro, hemos establecido una prueba y tienen que pasar una prueba. Si no superan esa prueba, no se pueden incorporar al plan. Y en francés hemos hecho lo mismo. Con el alumnado, muy complejo, pero yo soy muy laxo en eso también. El otro día les mandé una circular a todos los profesores que hay implicados en este plan y lo que les decía es, estamos en los primeros estadios. Si hicimos una encuesta, por ejemplo, para situar un poco, y una de las principales razones, hicimos una encuesta entre alumnos que podían haber participado en el plan y que decidieron no hacerlo. Entonces les preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no lo habéis hecho? La primera razón, falta de competencia. 54% decía simplemente mi inglés es que no. Pero la segunda causa era, digamos, respeto a lo desconocido, pongámoslo así. Decían, bueno, yo tengo capacidad, las asignaturas en la universidad ya son bastante complejas como para hacerlo en inglés. ¿Cómo se quita ese miedo? Simplemente organizando charlas de los profesores que dan las clases. Y una cuestión clave ha sido darles la posibilidad de que hagan la prueba, si hay prueba escrita o hay un trabajo, que lo hagan en castellano o en euskera. ¿Es un problema? Para mí, ninguno. Para mí, ninguno. Si lo que queremos es que sean capaces de dominar todo el vocabulario, el léxico de su especialidad, de leer la literatura de su especialidad. Si el examen le da pavor y es alguien que se pone nervioso y no lo va a hacer en inglés, a pesar de que tiene disposición por la prueba, pues yo soy partidario de ser flexible. En algunas universidades, en Girona, por ejemplo, han empezado haciendo, digamos que son clases sobre todo receptivas, es decir, trabajan la comprensión oral, pero sobre todo la comprensión escrita, que sean capaces de entender. Que luego responden en catalán, no importa, pero que sean capaces de leer la literatura, las referencias bibliográficas, que no nos ocurre como ahora, que me dice la profesora de pedagogía, es que David, no te puedes imaginar, les doy una lista de textos en inglés y me dicen que ni locos, que a ver qué me pienso. Bueno, entonces eso va un poco también de la mano de tu pregunta. Yo creo que bueno, que tenemos que ir pues poco a poco probando. 50% a mí me parecería una locura. Si tenemos un grupo muy privilegiado, igual se puede hacer, pero ya estamos hablando de privilegiados. En general, pues yo creo que hay, bueno, pues pasito a pasito, hay que ir probando, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Mira, nosotros teníamos el primer año 6 alumnos de matrícula de media por grupo, el segundo 8,5, este año ya tenemos 10,8. Yo tenía muy claro y se lo decía a los profesores, no os desesperéis. Esto es un proceso a medio plazo, que tiene que ir calando y que la gente quiere, pues bueno, poco a poco irá entrando en esa dinámica. Pero no es sencillo, no hay fórmulas y bueno, pues vas poco a poco, prueba y error. Y lo que sí que buscamos es luego retroalimentación y hablamos con ellos y qué podemos hacer, les damos cursos de formación especializada, de inglés en el aula, obviamente ellos son especialistas en su área, nadie les va a dar una clase
de su área, pero sí cómo gestionar una clase en una lengua extranjera, porque igual han dado muchas charlas sobre microeconomía, pero claro, nunca han dado una clase y luego igual te falta vocabulario que no sabes realmente y que es del día a día, ¿no? Entonces, bueno, que hay muchos flecos, sin ninguna duda, pero yo ya sé que consuelo de muchos, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues, pero yo leía la experiencia de Maastricht y decía, pues estos señores llevan desde los años 80 con esto, y tienen los mismos problemas, Y bueno, el artículo además me gustó porque era un artículo descarnado, o sea, no escondía nada. Y sacaba a la luz todo. Claro, yo es que me veía tan bien reflejado que me encantó. Joder, si estos señores llevan 25 años en esto, pues sí, pues es complejo, ¿Queréis donar la paraula? No, doncs que he vingut avui aquí així una mica. Lo que quería comentar, yo a la universidad no llego, me quedo un poco más para abajo. Entonces, situándolo en Cataluña, en primaria y secundaria, ¿cómo saben los niños después de haber hecho 10 años o no sé cuántos de su vida en que han estado estudiando inglés? Y bueno, ¿qué competencia tienen? Y dejemos ya de lado catalán y castellano, entremos en el inglés, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a ver, las 4 habilidades lingüísticas no las dominan, pero ni con fútbol, ni con televisión, ni con nada parecido. Entonces creo también que falla mucho cómo se enseñan las lenguas, o sea, en el aula, qué es lo que se hace en el aula, ¿no? Porque bueno, en inglés es el P3, pero ¿qué hacen en el P3? Vocabulario. Hay que hacer esto, hay que hacer otra cosa, no sé. Sí, eso es un hecho. Y algo que ha habido también, hasta muy recientemente, es que al menos en el País Vasco, y supongo que será en muchos sitios parecido, es que los profesores de lenguas eran islas lingüísticas y no ha habido coordinación hasta hace 2 días. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas veces estaban haciendo el mismo tipo de ejercicios, la misma carta, incluso a veces en las 3 lenguas. Entonces, claro, eso desmotiva al más pintado. Eso es indudable. ¿Que hace falta esa coordinación? También, pero estamos una vez más en la misma cuestión. Para eso hace falta medios. En el País Vasco es una solicitud recurrente de los profesores, que en los institutos pueda haber la figura de coordinador que se encargue precisamente de llevar a cabo esa tarea. Y el Departamento de Educación ha comenzado, lleva 2 o 3 años, con esa figura, y en los centros donde está funcionando muy bien y la gente está muy contenta. Pero sí, efectivamente, no solo afecta a la lengua extranjera, pero yo ya no iba a entrar en más berenjenales, ¿no? Pero sí, eso es una realidad. Y por ejemplo en el País Vasco lo que están haciendo, y yo por la gente con la que hablo están muy contentos, es tratar de buscar esa conexión entre los departamentos de lenguas, que funcionen como uno único y que no vaya cada uno por su parte, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y sí, que hay un poco, eso va de la mano de lo que comentaba Isidor, ¿no? Que en realidad tal vez el debate habría que centrarlo en ese tipo de cuestiones, pero ya sabemos que cuando esto salta a la palestra las cuestiones que afloran son otras, que poco tienen que ver con la metodología, desgraciadamente, muchas veces. Ahora, los maestros que dan lenguas o qué formación tendrían que tener. Yo quería preguntaros también si habéis iniciado algún proceso o alguna estrategia para la formación del profesorado que no proviene del magisterio, sino que vienen de otras disciplinas y que acceden a la enseñanza para ser profesores pues, de matemáticas, de ciencias sociales, de cualquier otra materia. ¿Cómo van a estas personas que forman parte de tu mismo sistema educativo tan deficitario en la competencia en otras lenguas, inglés, a ser capaces de poder adoptar, pues bueno, formar parte de un proyecto AICLE y que esto tenga continuidad y permanencia en todo el sistema educativo, que no dependa así como, ¿no? de manera esporádica, si alguien pues por circunstancias de la vida
ha tenido oportunidades o domina más el inglés, el francés o la lengua que, digamos, de la que estemos hablando. ¿Habéis iniciado algún proceso, digamos, para la capacitación de estos que todavía no son profesores? Se han transformado, pues se está trabajando en esta línea. Pero ¿te estás refiriendo a los que ya están en el sistema educativo, a los que están en formación? Los que están en formación. Porque digamos, por ejemplo, de matemáticas y que han hecho... Es que no sabemos si van a ser profesores o no. Sí, sí, sí. Estás estudiando matemáticas o biología y a lo mejor te vas a dedicar a la enseñanza o no. La respuesta a eso estaría ahora en el Espacio Europeo de Educación Superior, ¿no? Ahora van a tener que hacer los máster que llaman de profesionales. Y entonces, toda esa gente que pretende incorporarse al sistema educativo van a tener que pasar por ese filtro y van a tener que hacer ese máster donde se les formaría en todo lo que sea didáctica, cada uno de su especialidad. Pero bueno, eso está creando, yo no sé cómo lo tendréis aquí en las universidades, pero eso está también ardiendo en la Universidad del País Vasco. Es complejo, pero bueno, pero hay una opción al menos y hay alguna manera de reconducirlo, pero está todavía en pañales, Nosotros por lo menos hay mucha discusión ahora, porque luego además... El magisterio, digamos que es más fácil de controlar porque se supone que hagas la especialidad que hagas, tu intención es... En magisterio se supone que ya tienen las asignaturas en cuestión, de didácticas, Para reforzar la competencia en esta otra lengua, para ser competentes de poder hacer social. ¿Dices en una lengua extranjera? Sí. Eso es lo que he apuntado antes. Mira, yo lo que veo, al menos en nuestro contexto, es que se habla mucho de esto, pero que luego al final lo que priman son... A ver, ¿pueden apagar la grabación? A ver, en muchas ocasiones, y esto es así, y los que están en la universidad creo que estarán de acuerdo conmigo. Lo que prima es el profesorado que tienes en la actualidad, en las comisiones y la percepción que tengan de la universidad y de sus intereses a la hora de crear, fíjate lo que te voy a decir, las guías de titulación, que es donde se incluye todo eso. Ahora es el momento, es lo que indicaba antes, ahora es el momento, ahora hay que hacer eso. En el País Vasco hay una apuesta clara por un sistema trilingüe. El otro día estaba hablando con una profesora de Magisterio de Donosti, que es del Departamento de Filología Inglesa, y le dije, Itziar, ¿cómo lleváis esto? ¿Cómo va en el máster? Y dice, están quitando todavía más espacio al inglés. Esa es la realidad, que no casa y no tiene ningún sentido. Pero es lo que está ocurriendo. Y esta profesora se quejaba amargamente de que en vez de aumentar, que parece que debería ser lo lógico, se está reduciendo la presencia. Pero yo creo que ahí es donde tienen que fijar las reglas los departamentos de educación de los respectivos gobiernos, que al final son quienes tienen que dar el visto bueno. Y quien tiene ahí la sartén por el mango, en mi opinión, es el Departamento de Educación. Porque el Departamento de Educación tiene capacidad para redirigir esa situación, si no se puede hacer desde la propia universidad. Ahora nosotros estamos en esa batalla, como decía Isidor, pues bueno, es una batalla, la verdad, dura, pero bueno, también hay mecanismos para reconducir. No sé qué es lo que pasará, pero teóricamente al menos es el momento oportuno de hacer una apuesta clara, una apuesta que vaya más allá de brindis al sol, de declaraciones o de documentos, y plasmarlo en la realidad, en la formación del profesorado. En muchos casos, por ejemplo, en los centros de las Ikastolas, y esto va un poco unido a tu pregunta, los que están impartiendo las clases, por ejemplo, de sociales, de arte, son en muchos casos profesores de lengua, que reciclan, que tienen apoyo
por medio de seminarios, etcétera, cada 15 días, pero no son profesores de la especialidad. Bueno, Son profesores de lengua. Es otro problema, ¿no? Porque estás reforzando, digamos, el canal, pero a lo mejor estás diluyendo el contenido. Lo que pasa que, bueno, Si no, sí. es como decir, no hace falta estudiar nada, casi. Es decir, sabiendo una lengua, pues más o menos vales para casi todo, ¿no? No sé, yo lo veo, digamos... Sí, yo también, yo también. Solo he puesto sobre la mesa cómo está, Eso, por ejemplo, se está haciendo en primaria, que es más sencillo. En secundaria eso ya no es tan sencillo. No, digo que antes ponemos en el debate público el sistema, ¿no?, educativo, diciendo vamos a un modelo trilingüe o tal, y no tomamos las medidas necesarias, ni invertimos, ni analizamos, ni formamos, y ya nos lo encontraremos, ¿no? Cuando hay cosas, digamos, y luego se crean otros problemas, porque cuando estábamos hablando de que las diferentes áreas de lengua sean una única área bueno, es un debate, aquí también se han remodelado los sistemas y existen áreas que engloban, pues ya no es los de catalán, los de tal, ¿no? Esto se ha modificado, pero no sin sacrificio y con problemas laborales, entonces ya se mezclan Sí. son como un mensajero, digamos, difícil. Ya lo veremos. Yo, la verdad, pienso que estaría muy bien, se pueden hacer muchas cosas, pero... Mira, yo, a pesar de todos los problemas, yo soy optimista, Yo soy optimista y lo veo. Mira, yo tengo un hijo de 11 años. Mi hijo de 11 años habla euskera y castellano estupendamente y sabe muchísimo más inglés de lo que sabía yo a su edad. Muchísimo más. Y tienen muchísimas más oportunidades de hacer cosas y de... Que sí, que luego tienen deficiencias en... Bueno, yo es que también soy bastante escéptico con eso. Parece que los alumnos de antes no tenían deficiencias, ¿no? Yo tengo esa pelea, es muy continua, esa pelea. Mi hermano siempre me dice eso y le digo, ¿y qué pasa? ¿Que en tu época erais todos estupendos? ¿Salíais todos escribiendo estupendamente? Pues estoy seguro que no. Y además la cantidad de gente que llega a la universidad es muchísimo mayor. Entonces es pura estadística, o sea, eso pues es así. Aún así, con todos esos problemas, yo soy optimista, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Las posibilidades que tienen hoy en día, bueno, mira, yo pienso en los programas de movilidad que tenemos en nuestra universidad, sin ser una de las que más mueve. Hay aquí en Cataluña universidades que tienen, lo digo las cosas como son, a pesar de que soy responsable de ese ramo, pero ya me hubiera gustado tenerlas a mí, y en las condiciones en las que salen, ya me hubiera gustado tenerlas a mí. Yo, vamos, no tengo ninguna duda que tienen muchas más posibilidades y que la siguiente generación va a estar mejor preparada. Bueno, igual no se sabe en la lista de los reyes visigodos, pero ni falta que hace, en mi opinión. Está bien que tengan cultura general, pero simplificando otra vez, pero bueno, para poner un poco... David, ahora hay que decidir si salimos antes de las 9 o nos quedamos 12 horas más. La segunda. La segunda, mientras hablábamos, me has hecho pensar en lo que decías y en tu posición en otro maltés, Edward de Bono, que inventó el concepto del pensamiento lateral. Es la primera conferencia lateral. Y la tercera es que algunos de los problemas que has subrayado esperamos con la publicación de la edición catalana y próximamente castellana también de un libro de Dornier, de Zoltán Dornier, sobre estrategias para incentivar, para motivar en el aula de lengua extranjera. Yo creo que podemos contribuir desde la cátedra y con ayuda de Lingüamont a subsanar una parte de las deficiencias que encontramos hoy. Si además de poder presentar la edición castellana aquí, lo podemos hacer en Euskadi, pues encantados de la vida. Muchísimas gracias en nombre de todos
y hasta... Gracias a vosotros, ha sido un placer, gracias por vuestro tiempo, con el día que hacía hoy tiene mucho mérito, venir a las 7 y sobre todo por vuestra participación, que ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Eskerrik asko zuei.